Cuidado, continuamos en Primera Plana, hoy hablando de España y de la carrera electoral. Lo hacemos con Paula Rosas, corresponsal de Telecinco y del Correo. Contamos también con el director de España de NOCOM, Pedro Mahé, y con mi compañero, el corresponsal del diario El Mundo en Francia, Iñaki Gil. Estábamos hablando de la situación de las mujeres en España, pero además les quiero plantear otra situación más. Hace 10 años estábamos hablando de una España en plena crisis, de un montón de recortes, de austericidio. A día de hoy, si miramos todos estos años que han pasado de crisis económica, no sé hasta qué punto podríamos decir si España ha recuperado parte de su estado de bienestar o no. Paula. Yo creo que ha recuperado, pero con un peaje muy grave, que es la precarización del empleo y la desigualdad, que se ha aumentado muchísimo en España, ¿no? O sea, España tiene ahora mismo 2,5 millones de niños pobres, con lo que eso significa para el futuro. Son niños que, por ejemplo, pues hay muchísimo más tasa de abandono escolar. Bueno, eso nos hipoteca para el futuro, evidentemente, ¿no? Entonces, España sí, en los grandes números sale, pero sale con un peaje... Pero, Pedro, parece que la economía no es tema de campaña. No es un tema de campaña, y eso que es... según dicen los estudios del CIS u otros, los temas económicos son los temas de mayor importancia a la hora de votar, especialmente el paro. La situación del paro ha mejorado estos últimos años, indudablemente, y es lo que decía Paula, es el eterno debate entre la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía va muy bien. España sigue creciendo por delante de la media europea, es el país que más crece. Eso lo dicen responsables del Partido Socialista, del Partido Popular y de Ciudadanos. En eso hay consenso. Ahora, ¿cómo se traduce eso en el bolsillo de los españoles? Ahí está donde el problema. Yo creo que hay un dato que es interesante, es que hemos vuelto a los niveles de salario de antes de 2008. Hemos vuelto 10 años atrás. Ahora es cómo gestionamos los 10 años que vienen. Digamos que se ha subsanado la situación, pero tenemos otros temas que van a entrar en campaña y que son importantes y que ya lo son, que son, por ejemplo, las pensiones. Dado la composición electoral de España y cuál es el peso de los mayores en el país, el tema de las pensiones ya hemos visto que es un tema de confrontación política, cuando se dijo, después del Pacto de Toledo, que esto no tendría que entrar como tema de confrontación política. Se habla menos de la cuestión económica, pero eso sí, como hemos visto antes en las portadas, el fin de semana pasado salieron a protestar a Madrid miles de ciudadanos de la llamada España vacía, de la España olvidada. Iñaki, ¿cuál es la España vacía? Para explicar a nuestros telespectadores y qué piden. La España vacía es la España del interior, la España que corresponde a las dos Castillas, salvo Valladolid prácticamente, la España de Huesca, de Teruel, de todas esas provincias que tienen poca población, que además van perdiendo población y que han quedado un poco al margen del desarrollo. Son ciudades en las que se puede vivir bien, sobre todo si vives en las capitales de provincia, pero en la que en cuanto te sales... En las ciudades donde no hay wifi, digamos, la nueva pobreza es el sitio donde no te llega la señal, ¿no? Paradójicamente, ellos protestan porque se sienten ignorados por el poder, ¿no? Y es verdad que pues, no les llega el AVE o la alta velocidad ferroviaria o no tienen una buena conexión, pero sin embargo políticamente son importantes porque los diputados que eligen son casi un tercio del Congreso de los Diputados y se juegan en muy pocos votos. Es decir, provincias en las que con 15.000 votantes sacas un diputado, mientras que en una gran capital necesitas el triple o mucho más que el triple, ¿no? Entonces, ellos no sé si son conscientes de ese poder y lo que expresan es, y eso expresan su cabreo, su hartazgo, su malestar, ¿no? Y eso, empalmando con lo que decía Pedro sobre la poca influencia de la economía, es que también está en el corazón del debate. Hemos visto como en España, como en el resto de Europa, los temas que tienen que ver más con las emociones, como el independentismo de Cataluña, como la posición de la mujer, como la España rural, que evidentemente tienen un sustrato objetivo debajo, ¿no? Pero la formulación de esos temas de esa manera tan emocional ha ocupado la primera plana de los informativos, el primer interés político, y eso es lo que hace más difícil los pronósticos y lo que hace que España que esté en un momento incierto, a mi modo de ver. Vamos a hacer incisos sobre la figura de Pedro Sánchez hoy en nuestro personaje de la semana. Pedro
Pedro Sánchez, que ha concedido esta semana una entrevista a 4 grandes medios europeos, entre ellos el francés Le Monde. Sánchez no pone tanto el foco en la extrema derecha de Vox, sino que dice que lo que más bien le inquieta es la radicalización del discurso de la derecha tradicional, del Partido Popular y de los liberales del partido de Albert Rivera, Ciudadanos. Partiendo de esta tesis, Paula, ¿la derecha tradicional ha tenido que radicalizar su discurso para hacer frente a Vox? Ha comprado su discurso. Yo creo que la izquierda o la derecha. No, la derecha tradicional, sí, el Partido Popular de Pablo Casado, ha tenido que salir a buscar esa fuga de votos hacia Vox. Bueno, creo que la derecha tradicional española actualmente está un poco perdida. No sabe muy bien porque se le van por la izquierda y se le van por la derecha. No sabe muy bien si adoptar el discurso más radical de la derecha o moderarse porque se le van por un lado y otro. Estas elecciones van a ser importantes para que ellos encuentren su espacio y lo veremos después con el resultado que obtengan. Pero... Me gustaría también que hiciéramos un balance de estos 10 meses de Pedro Sánchez en el gobierno en cuanto a aciertos y errores. Son 10 meses en los que no contaba con una mayoría para hacer mucho. Ha habido mucha política de gestos, mucha política de decir lo que uno iba a hacer pero nunca hizo. Pedro. Yo creo que ha jugado muy bien la polarización, que en otros tiempos se llamaba la crispación. Era sacar temas de confrontación ciudadana, referentes a la historia, por ejemplo, sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, el tema de la inmigración con el Aquarius. En las primeras semanas, incluso primeros días, ha marcado la agenda, que era una agenda más bien simbólica. Después ha habido medidas sociales como el aumento del salario mínimo interprofesional, ha habido ese tipo de cosas, pero ha jugado muy bien con los símbolos, los gestos políticos, y eso ha obligado a la derecha a entrar al trapo, ¿no? Yo discrepo un poco sobre la que se ha tenido que radicalizar porque venía Vox. Pablo Casado, para ganar las elecciones primarias del Partido Popular, ha hecho una campaña para el militante, que era una campaña de derecha dura. Con contenido ideológico. Sí, y a sabiendas que el viaje al centro, el famoso viaje al centro, lo tenía que hacer en algún momento. El Soraya Sáez, ese viaje al centro ya lo tenía porque era su posicionamiento. Claro. Lo mismo pasó con Susana Díaz y Pedro Sánchez. Pedro Sánchez estaba mucho más a la izquierda y Susana Díaz en el centro. Bien, Pedro Sánchez tampoco ha hecho ese viaje al centro. Se ha quedado un poco más escorado a posiciones de izquierda. Y Pablo Casado no ha podido hacer ese viaje al centro porque Vox simplemente le estaba metiendo presión en forma de votos que se le escapaban y que han llegado, es que están ahora al 12% más o menos. Quizás sorprenda más a lo mejor la posición de Ciudadanos en varias cuestiones respecto. En una campaña polarizada, ¿quién sufre? El que está en el medio. O sea, Ciudadanos sufre de su posicionamiento, que a veces falta un poco de claridad o de definición, pero sufre en una campaña polarizada donde es o blanco o negro o sí o no, la posición intermedia que en algún momento pudimos pensar que podía funcionar, se está demostrando que es el partido que más sufre. Iñaki. A lo que quieras entrar, si quieres al balance de Pedro Sánchez o a la otra cuestión que estaba... Normalmente los partidos políticos presentan un programa, hacen una campaña para llegar al poder. Esta vez ha sido al revés. O sea, Pedro Sánchez ha llegado al poder y su labor de gobierno se resume en que ha hecho campaña electoral. O sea, primero porque no tenía votos para sacar muchas medidas, porque no ha tenido tiempo. Y yo creo que su intención, como bien apuntaba Pedro, era básicamente fijar sus credenciales de izquierda, marcar la agenda política y poner a la defensiva a la derecha. Y en eso ha tenido un éxito, sobre todo porque su contendiente por la izquierda, Pablo Iglesias, lo ha fagocitado porque ha estado ausente por una baja maternal y porque además ha sido preso de sus contradicciones y de los desuniones y de las rivalidades internas, ¿no? En ese sentido, pues Pedro Sánchez presenta, yo creo que un balance más bien flojo de como gobernante, pero en cambio un gran acierto, ¿no? Los sondeos así lo dicen. Salvo la cuestión del relator, que yo creo que es su principal error, aparte de las dimisiones de ministros, todo lo imprevisto que no podía saber de antemano. Yo creo que la cuestión del relator con Cataluña y cómo lo ha explicado la vicepresidenta, allí está el error de Pedro Sánchez en estos meses, el más flagrante, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo que es que porque la política catalana de Pedro Sánchez es la que le propone el Partido Socialista de Cataluña, que es un partido autónomo, no forma parte, no está integrado en el Partido Socialista. Y eso, claro, le hace que en algunas cosas, como lo del relator, esté fuera del discurso que se espera de un presidente de gobierno de España.
Me planteo, si la España de hoy tiene pluralidad de partidos, si el bipartidismo está roto, si ya tiene la irrupción de la extrema derecha y si el próximo gobierno solo puede ser un gobierno de coalición, esta España, Paula, al fin y al cabo, es más europea que nunca. Bueno, España siempre ha sido muy europea. Evidentemente ahora tenemos todos los ingredientes, ¿no? Tenemos todos los ingredientes, ¿no? Que ya estaban ahí, ¿no? O sea, hemos querido pensar durante muchos años que España era una excepción y no tenía una extrema derecha y, bueno, evidentemente estaba ahí, ¿no? Simplemente no tenía sus propias siglas, pero evidentemente estaba ahí, ¿no? Y si ya nos ponemos a cenar a las 8 de la tarde, ya somos europeos completamente, ¿no? Definitivamente. Falta un ingrediente, que es el factor tiempo, ¿no? Este Congreso de los Diputados se va a constituir un mes después, es decir, y empezará a contar el tiempo para ser candidato al gobierno. Es decir, que las negociaciones para el gobierno van a producirse mientras votamos en las elecciones europeas, las elecciones municipales y las elecciones autonómicas. Es tanto poder a repartir que yo creo que a lo mejor no tenemos gobierno hasta el verano. Y con un añadido, que el Partido Socialista, por lo que dicen las encuestas, va a ganar estas elecciones, con lo cual el rey va a tener, en la ronda de consultas, va a proponer primero a Pedro Sánchez formar gobierno, que lo va a tener que formar si consigue formar gobierno, lograr un acuerdo de investidura para ser presidente, y lo va a hacer primero con los partidos independentistas, muy probablemente. Y si eso no ocurre, habrá que recurrir a otra solución o que lo intente con otra gente. Es decir, la incógnita es muy elevada y nos podemos encontrar con una repetición electoral como ya sucedió en España. Ahora que hablamos de una España más europea, vamos a hablar precisamente de europeos en nuestra contraportada. Fíjese, con un estudio muy interesante, el 25% de los europeos confía más en los robots que en los políticos. Así lo afirma el informe 2019 de Percepciones Tecnológicas de los Europeos. Es decir, hay 1 de cada 4 ciudadanos europeos que prefiere las decisiones de la inteligencia artificial a las decisiones de sus propios mandatarios que ellos mismos han votado. No sé qué les parece. ¿Podemos delegar en la inteligencia artificial ahora para filosofear un poco en estos minutos finales las decisiones políticas? ¿Cómo lo ven, Paula? Bueno, cuestiones técnicas quizás sí, ¿no? O sea, cuestiones de eficiencia, ¿no? El problema es la ética y la justicia, ¿no? Un robot puede tomar una decisión quizá eficiente, pero esa decisión va a ser justa. Quizá un robot puede decir que no hay que medicar a una persona a partir de los 85 años porque, total, le queda poco tiempo de vida, ¿no? ¿Eso es justo o no? Bueno. Iñaki, visto el cartel electoral, ¿nos quedamos con alguno de los 4, de los 5? Hombre, yo siempre con cualquier humano. O sea, quiero decir, las máquinas están a nuestro servicio y a nuestra ayuda y nos ayudan en muchas cosas. Yo, con todos mis respetos, me parece una tontería esa encuesta. Es decir, nadie confiaría en nada importante a la inteligencia artificial, nada que le importa, como el cuidado de una persona querida enferma o como alguna cosa. Ahora, es verdad que la inteligencia artificial va a sustituir a los hombres en las cadenas de montajes, eso sí, y en las tareas mecánicas, pero en la decisión de gobernar es fundamentalmente una decisión humana y espero que lo siga siendo durante mucho tiempo. Yo creo que es hora de reivindicar la política hecha por hombres y mujeres. Si en algunos países se han quejado del europeísmo, de la tendencia a los gobiernos tecnocráticos, y estamos viendo los resultados del auge de los populismos en Europa, yo creo que no es hora de reivindicar menos política gestionada por robots, sino hora de más política. El problema es que a veces algunos políticos acaban reivindicando a los robots con sus sanciones. Muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer tenerles hoy conmigo aquí en Primera Plana. Nosotros volvemos la próxima semana. Muchísimas gracias.